ya saben, sanar desde la raíz, cómo dejar de vivir desde una personalidad que posiblemente construimos para poder sobrevivir. Y la primera pregunta que surge en este contexto es la pregunta que debemos hacernos nosotros mismos, es que si el problema quizás no es lo que nos sucedió en algún momento de nuestra infancia, sino la identidad que construimos a partir de ello. Y si ustedes se dan cuenta, la palabra identidad está entre comillas y está entrecomillada porque forma parte de algo muy, muy importante que queremos revelar el día de hoy. Muchas personas quieren cambiar sus resultados. Imagino que ustedes están aquí porque quieren modificar los resultados que están teniendo en algún área de su vida. Pero muchas veces seguimos viviendo desde una estructura interna que básicamente nació para protegernos, no nació para hacernos libres, ¿no? Y digo muchas veces, hoy estamos buscando cierta libertad, puede ser libertad emocional, libertad económica, libertad para poder realizar la tarea que más amamos en la vida, pero sin embargo terminamos recayendo en patrones que fueron formados hace muchos años en nosotros y que de alguna manera están buscando protegernos, pero buscan protegernos desde una perspectiva que hoy en día, con la edad que tenemos, en el momento vital en el que estamos, no es de utilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en profundidad? Y aquí es donde espero que por favor estén muy atentos, muy atentas, porque si no se les va a escapar la información y creo que puede ser muy relevante para todos los que estamos aquí reunidos. Lo primero que vamos a ver es por qué tu personalidad no siempre eres tú. Y aquí hacemos una distinción importante. La personalidad no es la persona. La personalidad son un conjunto de comportamientos adaptativos y que fueron adaptativos porque necesitamos construirlos para poder adaptarnos al contexto en el que vivimos, sobre todo en nuestra primera infancia. Veremos también los 8 patrones de adaptación más frecuentes, pero no solamente los veremos, sino que les voy a pedir también que ustedes puedan darse cuenta y puedan ver con cuáles de ellos se sienten identificados, porque no es que los construimos simplemente en la infancia, no, es que los seguimos cargando en nuestro día a día. Y posiblemente esos patrones de adaptación son hoy en día la cadena invisible que no nos permite encontrar los resultados que deseamos en nuestra vida. Y luego, por supuesto, cómo empezar a transformar la raíz, no solamente los síntomas, es decir, no solamente los efectos, sino al entender las causas, comenzar el viaje y hacer una especie de transformación a nivel profundo. Yo les digo, no vayan en busca de la escalera completa, ¿no? Tan solo hace falta dar un primer paso. Y quizás el día de hoy, quizás el hecho de que estés aquí sea tu primer paso para desencadenar un cambio, una transformación profunda en tu forma de pensar, en tu forma de sentir y en la forma en la que recibes los resultados. Por supuesto que todo eso dentro de un proceso. Los cambios o las transformaciones, más bien dicho, no son un evento, no es una cosa que pasa de un día para otro, sino que forma parte de un proceso. Es más, estás aquí no por simple casualidad, estás aquí en este contexto, en este momento, porque ya estás en ese proceso de cambio y de transformación, porque si no, no te hubiera llamado la atención y no tendrías el deseo de estar en una clase como esta. Así que también quiero felicitarte y quiero decirte que te quedes, porque lo que vamos a desencadenar a partir de ahora puede ser muy relevante para el resto de tu vida, te aseguro, si estás atento o atenta y puedes dar ese primer paso. Bueno, seguramente la gran mayoría de vosotros no me conozcan, no sepan quién soy, básicamente. Bueno, yo soy Sebastián Darpa, soy trainer internacional en programación neurolingüística, también soy codirector del máster en Soft Skills e Inteligencia Emocional de la Universidad de Zaragoza, aquí en España, y llevo ya muchos años, ya creo que son más de 15 años acompañando personas en proceso de transformación personal y profesional. Y digo personal primero, porque hacemos un trabajo intra que luego termina teniendo un efecto interpersonal hacia afuera, afectando a las áreas del trabajo, por supuesto. Pero bueno, algo relevante que sí que me gusta poder enfatizar es el hecho de que yo me he formado directamente con los 2 creadores de programación neurolingüística.
con Richard Bandler y con John Grinder. Ahí están un par de imágenes que lo explicitan. La PNL, para quien no lo sepa, no es algo que se estudia solo desde la teoría, es una herramienta eminentemente práctica. La PNL no es pensamiento positivo, la PNL es una tecnología para maximizar tus resultados, ¿vale? Trabaja a través del lenguaje, a través de la reestructuración de tu neurología, a través de entender cómo percibes el mundo y cómo modificar esa percepción para tener mejores resultados en tu vida. Es mucho más complejo que eso, pero por hacer una especie de resumen de qué es la PNL. Evidentemente no siempre fue así para mí, ¿no? Hubo todo un proceso también, como el que estáis viviendo vosotros, ¿no? Pero hubo un momento en mi vida en el que entendí algo que en aquel momento fue algo incómodo porque ya habían pasado casi 30 años de mi vida y dije, madre mía, llego ahora a esta conclusión después de 30 años, pudiendo haber entendido esto mucho antes, ¿no? Básicamente lo que entendí es que había colocado delante de mí, y estén atentos con esto porque posiblemente también les pase a ustedes, había colocado delante de mí solamente objetivos de tipo externo, pero había descuidado por completo los objetivos internos o intrapersonales. Entendí que logro no siempre significa plenitud y moverse mucho no siempre significa avanzar o avanzar rápidamente. Y dejo de compartir pantalla simplemente para hacer y enfatizar esta idea. Muchos de los que estamos aquí, muchos de ustedes, tienen objetivos de tipo extrínsecos, cosas que queréis lograr que están ahí fuera, ¿no? Básicamente, la sociedad en la que vivimos, y aquí especialmente en Occidente, nos empuja constantemente a poder obtener objetivos de tipo externo. ¿Qué sería eso? Bueno, pues mejorar tu estatus en el trabajo, es decir, tener un trabajo mejor, poder ascender en el trabajo, tener una casa más grande, poder irte de vacaciones, pues dedicarte a lo que realmente más quieres hacer, un coche mejor, en fin, todo eso que tienen que ver con esos avances que son útiles y son beneficiosos, por supuesto que sí, pero el conflicto pasa principalmente cuando nutrimos nuestra vida únicamente basándonos en objetivos extrínsecos. Y los que quizás están aquí compartiendo este espacio con nosotros y tienen más edad, tienen más experiencia, pueden darse cuenta de algo que siendo más jóvenes a veces nos cuesta, ¿no? Hay lecciones en la vida que lastimosamente parece que no se pueden enseñar, porque no se pueden aprender, porque son parte del próximo, el propio proceso personal de cada uno, ¿no? Y una de esas cosas a veces parece que es el hecho de lo trágico que resulta que nos hacemos viejos demasiado pronto y sabios demasiado tarde. No sé si alguien está de acuerdo con eso, pero seguramente que dices, madre mía, cómo me hubiese gustado poder acceder a esta información o a este nivel de conciencia o a este entendimiento antes en mi vida, porque seguramente podría haber hecho cosas, ¿no? Pero lo que enfatizamos aquí es que, por supuesto, nunca es tarde para que tu vida dé un vuelco, para que tu vida realmente se vuelva una vida llena de motivación y sobre todo llena de sentido, ¿no? Llena de sentido, llena de propósito, llena de vitalidad. Pero para eso hay que entender que no solamente necesitamos objetivos de tipo extrínseco, sino que ahí entra la importancia de poner el foco atencional, porque dices, pones el foco atencional y detrás va tu energía de los objetivos intrínsecos, internos. Entonces te preguntas, bueno, Sebastián, ¿a qué te refieres con esos objetivos intrínsecos, ¿no? Que tienen que ver más con ese proceso de autoconocimiento profundo, que tienen que ver con el hecho de ser capaz de colocar el enfoque más en lo que tienes y no tanto en lo que te falta. Porque ese solo principio ya puede crear por sí mismo un estado de bienestar interno en la persona. Si tú te focalizas en lo que ya tienes en tu vida y dices, bueno, en este momento de mi vida tengo salud, en este momento de mi vida estoy realizando una tarea que realmente me gusta, en este momento de mi vida tengo a mi familia también que está sana, lo que sea que pase ahora mismo en tu contexto personal y también lo que sea que forme parte de algo por lo cual podrías sentirte muy agradecido. Y eso es importante entenderlo ahora, porque durante
este trabajo que haremos durante las 2 horas, vamos a colocar el foco en los objetivos intrínsecos, en cómo un mayor autoconocimiento, una profundidad de cómo se crearon esos patrones inconscientes que hoy en día siguen limitando nuestra vida, es algo importante entenderlo. Y estamos todos en el momento adecuado para poder hacerlo. Seguimos avanzando con las diapositivas. Perdón que me he equivocado aquí un momento. Aquí. Fijaros que la pregunta básicamente que en aquel momento me hice, y hubo una que dejé de hacerme y otra que empecé a hacerme, básicamente la que dejé de preguntarme es ¿qué tengo que conseguir para sentirme bien? ¿No? Y fijaros que esa pregunta está totalmente relacionada con los objetivos extrínsecos de los que hablábamos, porque me di cuenta de que no se trataba únicamente de conseguir cosas ahí fuera. Y creo que muchos de los que están aquí pueden dar fe de que ya quizás han conseguido esos aspectos tan venerados socialmente como la familia, como el trabajo, como el estatus, pero aún así eso no es ningún tipo de garantía absoluta para el bienestar. Entonces la pregunta que dejé de hacerme es ¿qué tengo que conseguir para sentirme bien? Y empecé a hacerme la pregunta, y ese fue el punto revelador, ¿desde qué identidad estoy construyendo mi vida? ¿Desde qué identidad estoy construyendo mi vida? Y esa pregunta fue una pregunta reveladora porque en ese momento yo comencé a preguntarme, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cómo he construido esta especie de personalidad que muchas veces incluso defiendo a capa y espada? Entendiendo el hecho de que gran parte de los aspectos que forman parte de nuestra personalidad no fueron elegidos por nosotros, sino más bien aceptados. Y siempre digo que aceptar y elegir no son la misma cosa. Cuando somos niños, cuando somos niñas y todavía no tenemos esa capacidad de autorreflexión, todavía no hemos desarrollado esa capa más lógica, más racional que nos permite el cuestionamiento de ciertas cosas que forman parte de nuestro entorno, cuando no hemos hecho eso todavía, y eso pasa en nuestra primera infancia, aceptamos las cosas que están en nuestro entorno y de alguna forma construimos una personalidad que es más bien adaptativa. Entonces, la personalidad que construiste no siempre eres tú. Muchas veces, y en muchos casos, y en muchos aspectos, o en muchas áreas de tu vida, y esto es lo que quiero que comiences a profundizar a partir de ahora, la personalidad es un constructo adaptativo, una forma de pensar, de sentir y actuar que aprendiste para protegerte quizás, para encajar o para mantener el vínculo que en aquel momento de tu vida era esencial para tu crecimiento. Y por supuesto, lo que en un momento de tu vida fue un recurso de utilidad porque te permitió quizás mantener el vínculo, quizás encajar en el contexto o quizás protegerte de una cierta situación establecida, lo que en un momento fue un recurso útil, hoy puede ser una cadena invisible. Y digo, puede ser, más bien ratifico, hoy es una cadena invisible. Y lo digo en base a los cientos de procesos que hemos trabajado con alumnos en diferentes lugares del mundo en las certificaciones en PNL y neurohipnosis. En donde, por ejemplo, recuerdo el caso de una alumna llamada Edurne, que tenía una emoción de angustia que aparecía en ella, pero no había el reconocimiento de una situación específica en su infancia que le llevara a reconocer de dónde venía esa situación de angustia profunda que se desencadenaba en ciertos momentos de su vida. Y cuando hicimos a través de un trabajo con programación neurolingüística con línea temporal, que es un ejercicio que nos ayuda a ir hacia atrás en la línea del tiempo de la persona, y accedemos a recursos que están inconscientemente guardados. ¿Me escucháis? Sí. De repente accede a un momento en su vida que para ella no era nada consciente, en donde incluso ella revela que está dentro del útero de su madre.
Y lo que sucede específicamente es que en ese momento, mientras su madre estaba embarazada de ella, su hermano que ya tenía unos años, pierde la vida, fallece. Entonces, imagínense ustedes la terrible angustia que esa madre transita por esos momentos, y ese es el momento en donde Edurne reconoce que esa fue la primera vez que experimentó la angustia, pero no la experimentó ella en carne propia, sino que la experimentó ella a través de la propia angustia de su madre. Y es bien sabido, y hay mucha evidencia científica sobre esto, que el estado emocional que transita la madre en los momentos del embarazo se transmite en gran medida en este caso, al feto. Ese es un caso simplemente entre tantos otros, ¿no? En tantos otros en donde revelamos el hecho de que pasaron cosas en nuestra infancia que de alguna manera todavía siguen improntándonos actualmente y siguen pues conectadas con lo que pasa en nuestro día a día. Ahora, fijaros aquí. La raíz empieza mucho antes de que uno sea consciente de todas estas cosas. En los primeros años de vida, ¿qué aprendemos? Aprendemos muchas cosas. Por ejemplo, aprendemos qué hay que hacer para ser aceptados. Eso es algo que un niño, una niña tiene que aprender a la fuerza. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser aceptado? Y de repente un niño puede decir, pues necesito ser perfecto para ser aceptado. Pues necesito ser rebelde para ser aceptado. Necesito enfermarme constantemente para ser aceptado. ¿Qué emociones son seguras y pueden expresarse y cuáles otras no lo son y deberían reprimirse? Evidentemente, todo esto que estoy diciendo, por favor, poner un marco de contexto, son cosas que aprendemos inconscientemente y las aprendemos desde el marco conceptual de un niño, una niña, que no tiene la misma capacidad interpretativa que tenemos ahora como adultos. También aprendemos qué significa el amor, qué significa el valor, qué significa el éxito, qué significa la pertenencia. O aprendemos a cómo responder ante la autoridad, ante el aparente conflicto que se da en el contexto en el que estoy creciendo, o cómo responder ante el rechazo. De esa manera se crea como una especie, fijaros, de cápsula mental que luego confundimos con esa típica frase de, no, yo soy así, como que eso forma parte de mi personalidad y soy así. Por eso repito y digo, y yo creo que los que están aquí lo han escuchado y los que son nuevos les va a encantar esta frase. Pero recuerden, no lo olviden, intégrenlo, quédenselo para ustedes en sus vidas. Todo acto de transformación exige como condición previa el fin de un mundo, el colapso de una antigua filosofía de vida y el nacimiento de algo nuevo y diferente. Y muchas veces, cuando queremos encontrar nuevos resultados en nuestra vida profesional o nuestra vida personal, tenemos que entender que no hay transformación sin despedida. Entonces te preguntas, bueno, Sebastián, ¿de qué tiene que despedirse uno? Uno tiene que aprender a despedirse de partes de uno mismo que construyó para poder sobrevivir. Y claro, los que estamos aquí, todos hemos pasado por diversas situaciones complejas, ni más ni menos. Si todos hemos pasado por situaciones diversas de adaptación, algunos quizás más duras, en contextos más difíciles, más complejos, ok. Pero de alguna manera lo que les estoy diciendo es, recuerden, la personalidad que hemos forjado no es la persona. El trabajo de la vida para mí tiene que ver con ir en busca de la persona, ir en busca de esa autenticidad y aprender a reconstruirse nuevamente con un sistema de creencias mucho más adaptado al tiempo actual. Un sistema de creencias que nos permita sentirnos plenamente merecedores. Un sistema de creencias que nos permita sentir que tenemos una autoestima sana, equilibrada, y que, por supuesto, que podemos elevar los estándares de nuestra vida. Por supuesto que sí, y les aseguro que lo he visto en muchísimos casos.
¿Por qué adaptarnos simplemente a una situación? Fijaros, yo tuve la oportunidad hace años ya de trabajar en un contexto de artes escénicas, luego estuve un tiempo trabajando en el circo incluso, y pude ver esta situación de ver a un animal que está encerrado en una jaula y el animal está constantemente dando vueltas en la jaula, dando vueltas en la jaula, dando vueltas en la jaula. El animal ya llega un momento que ni siquiera es capaz de pensar de salir de esa jaula, a tal punto que en ciertos momentos la jaula podía estar abierta y el animal seguía dando vueltas dentro de la jaula. Eso, queridos amigos, queridas amigas que estamos aquí reunidos en este espacio, como dije, de conversación, de vínculo, eso se llama indefensión aprendida. Esa indefensión aprendida también forma parte de cosas que nosotros mismos hemos aprendido acerca de nosotros. Y hemos creído tanto que hemos dejado de buscar experiencias que ratifiquen el hecho de que esa creencia es incorrecta. Por eso, cuando un niño no puede cambiar su entorno, porque evidentemente no puede cambiar, no tiene la forma de cambiarlo, ¿qué hace? Busca simplemente cambiarse a sí mismo. Qué fuerte, fíjense, pero también qué reveladora esta frase, ¿no? Cuando un niño, cuando una niña no puede cambiar su entorno, suele cambiarse a sí mismo, suele dejar partes de su propia autenticidad de lado. Y al dejar esas partes de lado, comienza más a una especie de construcción que luego, más tarde en su vida, evidentemente le pasará factura. A veces lo hace, a veces, ¿no?, suele cambiarse a sí mismo, a sí misma, lo hace para poder ser complaciente, ¿no? A veces lo hace para volverse invisible, a veces lo hace haciéndose fuerte, haciéndose útil, haciéndose impecable o haciéndose rebelde, que son diferentes formas adaptativas. Y estamos muy cerca de conocer, como dije antes, esos 8 tipos adaptativos que construimos sobre todo en la infancia. Recuerden, y quiero dejar muy claro esto, que lo que vamos a ver a continuación no es un diagnóstico, no es para que ustedes se etiqueten con esto. Simplemente son formas de adaptación. Y ahora mismo lo que nos sirve esto de alguna especie de tener un mapa que pueda darnos información acerca de nosotros mismos para luego emprender ese viaje de transformación de eso. Pero si no sabemos realmente cómo hemos gestado la personalidad que tenemos hoy en día, difícilmente seremos capaces de cortar las cadenas que nos siguen atando a esa forma de estar en el mundo. Y aquí, como veis, están los 8 patrones adaptativos que pueden seguir dirigiendo tu vida actualmente. Y ahora simplemente lo ves aquí, son simples nombres, ¿no? Tenemos el personaje o la máscara, o como ustedes quieran llamarle, del pacificador, el hiperlogrador, el niño o la niña invisible, el hermano héroe, el llamado chivo expiatorio. Y recuerden que la palabra chivo expiatorio, para quien no lo sepa, es básicamente el que carga con la culpa, el que debe cargar con la culpa de ciertas cosas. Todo esto, por supuesto, inconscientemente. El cuidador, la cuidadora, el rebelde o el llamado niño parentalizado. Ahora puede que simplemente sean como nombres aquí puestos en una diapositiva, pero queremos darle luz a todo esto para que ustedes tengan una información más valiosa que pueda serles de utilidad. Cuando hablamos del primero de estos patrones inconscientes adaptativos, el pacificador, vemos a una persona que busca que no haya conflicto, porque de esa manera puede conservar la seguridad y el vínculo. De adulto puede ser una persona que calla demasiado, que evita el confrontamiento y suele ceder ante las situaciones, y yo creo que ustedes comprenderán que a veces es útil ceder en las situaciones, pero termina siendo un comportamiento conflictivo cuando siempre somos los que cedemos ante las cosas, porque de alguna manera queremos evitar el conflicto. ¿Me están siguiendo? ¿Están ahí? ¿Están conmigo?
Quédense aquí porque esto es interesante. Tomen notas y seguramente luego al final cuando les pregunte acerca de con cuál se ven identificados van a tener más claridad. Pues este niño aprendió que mantener la paz, la tranquilidad, era la forma más segura de conservar el vínculo principalmente con sus padres, ¿no? Con sus figuras de autoridad. Y de esa manera evitaba el conflicto. Bien, luego tenemos en un segundo caso el hiperlogrador, que ya la palabra en sí dice mucho, ¿no? El hiperlogrador aprende a valer o a su valía personal a través de ¿qué? Del rendimiento, a través de estar completando tareas todo el tiempo. Y yo no voy a dar nombres, pero conozco muchas personas con este tipo de patrón, por así decirlo, ¿no? Que de alguna manera han aprendido a todo el tiempo estar haciendo cosas, ¿no? Estar haciendo cosas. Aprende a valer a través del rendimiento, de adulto, puede vivir con demasiada autoexigencia, cierta ansiedad y sensación de insuficiencia, porque al final, bajo este patrón, nunca es suficiente, ¿me siguen? O sea, no es que hago las cosas y ya está, siempre hay algo más que hacer, siempre hay una tarea que terminar. Aquí el niño y la niña aprendió en esa primera infancia que rendir, que destacar, que hacerlo bien, ¿era qué? Era la manera de sentirse valioso y de sentirse ciertamente reconocido, reconocida. Entonces, bajo estos primeros dos modelos, ¿no? Entiendo que muchos de ustedes pueden ya comenzar a sentirse identificados con alguno de ellos. Y puede pasar, de hecho seguramente pase, puede pasar que se vean reflejados no solamente con un tipo de patrón adaptativo, sino con más de uno, ¿no? A veces pueden ser dos, incluso tener partes de otros. Pero lo realmente importante es decir, bueno, reconozco que algo de esto está pasando en mí, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando con los otros patrones, ¿les parece? ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Activos? Qué bien, qué bueno verles de verdad, mirar a los ojos y compartir un espacio de, digo, la misión importante que tenemos en la vida, y yo aprendí esto hace muchos años, creo que lo leí en algún libro y me quedó grabado, ¿no? Y lo comparto con ustedes ahora porque creo que también les puede ayudar. Si tú ayudas a mucha gente a conseguir lo que ellos quieren, ellos te ayudarán a ti a conseguir lo que tú quieres. Y no solamente fue como una frase que leí, sino que me sirvió mucho porque dije, sí, esta es la forma, ¿no? Si con lo que hacemos, si con la labor que facilitamos, ayudamos a mucha gente a que puedan tener los objetivos que desean en su vida, o a que su vida mejore, o a que tengan ciertos cambios de patrones, o a que llegue ese ansiado bienestar, la gente, ¿qué va a hacer? La gente quiere lo mejor para ti. Y es lo que nos ha pasado, ¿no? Lo que nos ha pasado en México, en Estados Unidos, en Colombia, evidentemente en España, con todas las certificaciones, lo que justamente hace que podamos tener estos espacios. Bien, seguimos avanzando. Seguimos avanzando con los otros dos que tenemos aquí. A ver, el niño o la niña invisible, y no quiero mirar mucho porque vuestro lenguaje no verbal seguramente que me va a dar la información de quién se siente conectado con este tipo de patrón, ¿no? ¿Qué pasa? Aprendió a protegerse, evidentemente, como pasando desapercibido. Claro, quizás había mucho conflicto en casa, quizás había cierta violencia y el niño o la niña aprende que si se hace invisible, si nadie le ve, pues es una forma útil de protegerse, ¿no? De adulto, claro, pueden tener dificultad para mostrarse, para pedir ayuda o para sentirse importantes, ciertamente, ¿no? Y aquí es donde quiero reflejar una profunda creencia, una frase que de alguna forma tiene que ver con esto, ¿no? No vivimos acorde a nuestras capacidades, vivimos acorde a las creencias que tenemos sobre nuestras capacidades. ¿Por qué lo digo? Porque he conocido mucha gente con gran talento, he conocido gente que incluso son grandes comunicadores y comunicadoras, pero a la hora de poder afrontar el desafío de dar una conferencia, de ponerse delante de un público, de hacer una presentación simplemente como este espacio que estamos compartiendo ahora,
se llenan de miedos, se activa ese diálogo interno, empieza a surgir una sensación de insuficiencia con esa frase que repica internamente diciendo ¿quién soy yo para? ¿no? Bueno, este niño o niña invisible muchas veces puede tener esa especie de, bueno, ese malware, por así decirlo, dentro del software, ¿no? Esa especie de conflicto interno a nivel de creencia, porque aprendió a ser invisible, aprendió a pasar desapercibido, porque eso era más seguro que molestar, pedir o exponerse. Era más seguro, simplemente pasar desapercibido por el contexto. El hermano héroe o la hermana héroe, me parece muy interesante este patrón. Se convierte en la persona que sostiene, la que funciona bien, ¿no? La persona funcional. Y yo creo que hagan una especie de escaneo de su propio sistema familiar para que puedan reconocer quién ha adoptado quizás este rol del hermano o hermana héroe, que generalmente, como bien lo dice aquí, suele ser la persona que tiene como una visión aparentemente más adulta, más sosegada, más mental, digamos, no es la persona que ha hecho lo que supuestamente tenía que hacer en la vida y de cierta forma quizás le ha ido también bien, ¿no? Por eso reafirma su creencia, ¿no? Pero de adulto, ¿qué pasa? Pueden reprimir cierta parte de vulnerabilidad de ellos, aprenden a no mostrar esa vulnerabilidad, a esa parte más emocional y sentir que siempre deben poder con todo. No se dejan ayudar muchas veces, ¿no? ¿Qué aprendió este patrón? Bueno, aprendió a ser fuerte, a ser responsable y a ser la persona funcional del sistema. Porque era la forma de sostener prácticamente a toda la familia y también la forma de recibir esa aprobación que finalmente es lo que buscamos cuando somos niños, cuando somos niñas. Buscamos de diversas formas tener esta especie de aceptación, esta sensación de que somos valiosos, valiosas para las personas que son nuestras personas de referencia, ¿no? Bien, el patrón 5, el chivo expiatorio, que antes lo nombraba, colocando esta especie de concepto de el que acarrea la culpa, ¿no? Carga con el conflicto que la familia no pudo mirar. De adulto puede arrastrar vergüenza, rabia o identidad de lucha permanente, estar en un conflicto permanente consigo mismo, incluso con los demás también. Aprendió que expresar el malestar o cargar la culpa era el lugar que ocupaba dentro de un sistema ya bastante tensionado, por así decirlo. Recuerdo que Virginia Satir, que por cierto, para que no conozcan esta referencia, Virginia Satir fue uno de los primeros modelos que modeló la programación neurolingüística. Virginia Satir era una terapeuta familiar sistémica maravillosa y fue básicamente la primera persona que colocó este concepto tan valioso que dice, cuando hay una persona enferma dentro del sistema familiar, toda la familia tiene que ir a terapia. Es decir, cuando hay una persona dentro del sistema familiar que desarrolla algún tipo de disfuncionalidad, más bien mental, ¿no? Algún tipo de psicosis o algún tipo de histeria o sensación de frustración, depresión, lo que sea, toda la familia tenía que ir a terapia. ¿Por qué? Porque Virginia Satir entendía que el ser humano, el individuo, no puede verse como algo aislado. No, el individuo tiene que verse en conjunto con el sistema familiar, porque ahí se entienden muchas cosas, ¿no? Justamente de esta manera que ustedes pueden estar comprendiendo ahora estas formas adaptativas, lo que hacen que es ocupar roles dentro del sistema familiar. Claro, quien se ha convertido en el chivo expiatorio de la familia posiblemente también haya cargado con algún tipo de enfermedad, de dolencia o cualquier situación de trastorno, por así decirlo, familiar. Es muy posible también, lo dejo como un dato importante. Bueno, el número 6, yo creo que es ampliamente conocido,
en las formaciones que damos es uno de los patrones que más se dan, ¿no? que más extendidos están. El cuidador o la cuidadora, ¿no? Aprende a atender emocionalmente a los demás. Y fijaros en la figura de un niño, una niña que crece con un padre, con una madre que quizás está enfermo, y tiene que ocupar ese rol de cuidarle, de asistirle, de llevarle la medicación, de estar pendiente de él o de ella. Bueno, claro, esto crea dentro de su mente una concepción, que es esta concepción de este patrón, ¿no? De adulto, ¿qué hace? Se sobrecarga de responsabilidades que tienen que ver con los demás, suele agotarse y principalmente suele olvidarse de sí mismo, de sí misma. Por eso, si alguno de ustedes está como transitando por este rol y se da cuenta de que siempre se pone en último lugar, yo les felicito porque estén aquí, porque que estén aquí es porque ustedes han entendido que me pongo yo en mi lugar y quizás puedo encontrar en esta simple conversación que estamos teniendo algo de información valiosa para mí. Bueno, eso es un primer paso, lo que yo decía, ¿no? Y la persona que está encerrada en este patrón necesita trabajar muchísimo para ocupar esa primera posición que decimos en programación neurolingüística, que es lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que es importante para ti, lo que es valioso para ti. Un cuidador, una cuidadora suele tener dificultades para establecer cuáles son sus valores fundamentales, los valores por los cuales transita su experiencia vital, ¿no? Aprendió que atender las necesidades emocionales de los demás, como decimos, era la forma bueno, de sentirse necesario y de sentirse amado, de sentirse visto incluso también. ¿Están bien? ¿Está pareciendo interesante? ¿Les está pareciendo interesante? ¿Se están pudiendo como identificar con alguno de estos patrones que estamos mencionando? Nos quedan estos dos que están aquí, ¿no? El rebelde o la rebelde, ¿qué hace? Bueno, es la persona que va un poco en contra de todo, ¿no? Se protege desafiando, resistiendo o confrontando constantemente. Digamos que esta persona ya de adulta puede reaccionar mal ante la autoridad o vivir en oposición constante. Es la persona que posiblemente, bueno, vaya a tener ciertos rasgos, persona confrontativa, algo problemática. Bueno, aprendió que oponerse, desafiar constantemente o resistir era la manera de proteger su propia autonomía. ¿Frente a qué? Frente al control o la injusticia que constantemente se estaba dando aparentemente en el entorno. Y luego tenemos este último patrón, que es el niño o la niña parentalizado. ¿Qué pasa aquí? Fijaros, aquí el niño o la niña aprende a asumir las responsabilidades impropias para su edad. De adulto, ¿qué hace? Puede cargar con todos, descansar con culpa o confundir amor con peso. Es algo complejo este último patrón porque puede ser incluso como una mezcla de otros patrones, pero es interesante también tenerlo muy en cuenta. Porque este niño tuvo que volverse adulto rápidamente, no tuvo la oportunidad de transitar por su infancia de una manera pues habitual, como decimos, ¿no? O más normalizada, sino que esa situación de asumir la responsabilidad pronto, bueno, pues aprendió justamente que crecer antes de tiempo y hacerse cargo de otros era necesario para que todo no se desbordara. Y esta información, que por cierto yo les he dicho, si ustedes se pueden ver identificados en algo de esto, está bien, pero también es muy valioso para todos aquellos que tengan familia, que tengan niños, que de alguna manera puedan comenzar a identificar y a observar estos patrones. ¿Para qué? Justamente para ofrecerle a esos niños, a esas niñas que quizás están adoptando estos patrones, alternativas. Cuando hablamos de programación neurolingüística, principalmente hablamos de la creación de opciones, porque tener opciones es mucho mejor que no tenerlas. Y cuando no tenemos opciones de comportamiento, seguimos
como desencadenando en las situaciones el comportamiento que hemos aprendido porque es el único que tenemos. No tenemos otra opción de cómo podríamos operar en una situación determinada con algo mucho más útil y mucho más adecuado para nuestra edad. Bueno, llegados a este punto, quiero saber, ¿no? ¿Qué patrón reconoces en ti? ¿Qué patrón reconoces en ti? Y ahora sí voy a pedirte que en el chat puedas colocar qué de estos patrones reconoces en ti y cuánto de tu vida actual sigue organizado alrededor de este personaje. ¿Cuánto de tu vida actual sigue todavía, bueno, pues ordenado a través de esta forma de estar en el mundo? Y quiero leer algunos de los mensajes que están enviando al chat. Les agradezco mucho la participación porque también es la forma en la que tenemos para decir, ok, conversen conmigo. Estamos aquí para tener una especie de conversación, como decíamos, ¿no? Chivo expiatorio, el cuidador, el rebelde, el hiperlogrador, el pacificador, una mezcla ahí, el niño invisible, la cuidadora, alguien pone todos, ¿no? Como que dice ya a full, ¿no? El cuidador, el pacificador, ok, bien, wow. Qué interesante, gracias por esta contribución. El pacificador en la infancia, varios, identifico con el 1 hasta el 6. La cuidadora, tenemos muchas cuidadoras aquí. Hiperlogrador. Y curioso, ¿no? Hay un patrón que es más bien femenino, que es la cuidadora, y un patrón más bien masculino, que es el hiperlogrador, ¿no? Puede que se dé también al revés, pero se da mucho esa variante. Hiperlogradora, ok, wow, maravilloso. Maravilloso. Ahora, fijaros que si en un contexto así, ustedes ya tienen reconocido el personaje que han aprendido a desarrollar y todo esto es inconsciente, por supuesto, pero ahora lo pueden ver con claridad. Y luego hay una pregunta que surge aquí que sería súper interesante. Uy, hay alguien que tiene el micro encendido, por favor, apagarlo. Ok. Hay una pregunta aquí bueno, varias preguntas, ¿no? Que sirven para desarrollar un entendimiento aún mayor, ¿no? Ahora, ustedes ya tienen un patrón más o menos observado, ¿vale? Y la pregunta que surge aquí es, ¿en qué área de tu vida, ese patrón, por así decirlo, está diciendo que sí cuando en realidad quiere decir que no? ¿En qué área de tu vida ese patrón está diciendo que sí o está diciendo que sí, pero en realidad quiere decir que no? Y espérense, porque también funciona al revés. ¿En qué área de tu vida ese patrón está diciendo que no cuando en realidad quiere decir que sí? Puede funcionar de las dos maneras. Esta parte es muy interesante. ¿En qué área de tu vida ese patrón, en qué área de tu vida ese patrón, de alguna manera quiere decir que sí, pero reprime ese sí con un no? ¿O quiere decir que no y reprime el sí? ¿Me estoy explicando con la pregunta? Ahora, esa es la primera pregunta, porque ahí dices, bueno, ok, hay algún área en mi vida en la que me está afectando el adoptar este patrón. Pero la segunda pregunta sería, ¿cuáles son las evidencias físicas, mentales, incluso espirituales, de tu incapacidad para decir que no o de tu incapacidad para decir que sí? ¿Cuáles son las consecuencias que hay en ti de estar de alguna forma teniendo la imposibilidad para decir que sí o para decir que no? Y aquí hay muchas personas que están expresándolo, ¿no? Frustración, agotamiento, angustia, hay estar estresada, sobrecargarse, cansancio mental, me frustro mucho. Bueno, antes de seguir avanzando, quiero hacer un matiz importante en estos tiempos. Es una reflexión muy personal, ¿eh? Esa reflexión personal quiere invitarles a ustedes a pensar sobre esto. La persona que hoy en día, en esta sociedad que hemos construido, no sienta, o ya sea agotamiento, o estrés, o algún tipo de malestar en su vida, quien no sienta eso,
Quien esté perfectamente adaptado a la sociedad que hemos construido, ese es un síntoma de locura. Estar perfectamente adaptado a la sociedad que hemos construido es un síntoma de locura. Por eso que esto que les está pasando y que en este momento están expresando, de alguna forma también es un llamado hacia preguntarnos qué es la vida. ¿No? ¿La vida de qué va? ¿Realmente la vida qué es? ¿Conseguir resultados, tener reconocimiento, miles de seguidores en las redes sociales? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida, no? Y ahí entra una parte interesante porque dices, ok, ¿cómo empiezo a hacer un trabajo en mí para volver a reconstruirme? La vida no va de encontrarte, la vida va de hacerte a ti mismo. ¿Por qué? Cuando comprendes que la vida va de hacerte a ti mismo, dices, el ser humano ¿qué es? Posibilidad. El ser humano es posibilidad. El ser humano, al ser un posible, no una cosa ya terminada, no algo concluso, no algo cerrado, el ser humano, mientras esté vivo, mientras su corazón siga latiendo y la salud le acompañe, es una posibilidad constante. Y todos los que estamos aquí estamos a una sola decisión de transformar por completo nuestras circunstancias vitales. ¿Sí? Pero eso siempre y cuando nos acompañe evidentemente la salud, porque ya sabes que cuando pierdes la salud da igual lo que te esté pasando, o sea, solamente quieres recuperar y concentrarte en recuperar la salud nuevamente. Y como estamos aquí hablando de un contexto incluso de salud mental, decimos primero hacemos un reconocimiento de esos aparentes patrones, ¿no? Aparentes patrones que están ahí en nuestra vida. Y una vez que los reconocemos, uno dice, bueno, ¿qué es lo que necesito ahora en mi vida para comenzar a tener una experiencia o resultados diferentes? Aparte del reconocimiento. Bueno, ahí lo que necesitas es la utilización de tecnologías, en este caso nosotros trabajamos con programación neurolingüística, con neurohipnosis, y es lo que más resultados hemos visto que da en las personas para que se reconfigure toda esa experiencia vital y podamos tener una especie de acceso a una parte de nosotros diferente. ¿Por qué? Bueno, porque estos patrones, estos 8 patrones, no únicamente han afectado tu vida pasada, ¿no? Eso es lo de menos ahora mismo. Es que ahora mismo esos mismos patrones están afectando las 4 áreas de vida más importantes de tu vida. Posiblemente estén afectando tu salud. Posiblemente estén afectando tu salud en la medida en la que, entendiendo salud como una salud que abarca tu alimentación, que abarca tu estado físico, que abarca también incluso tu salud mental o tu salud espiritual, incluso también, ¿sí? Hoy en día tenemos algo llamado vacío existencial y Viktor Frankl, muy reconocido por haber escrito aquel libro El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl, que desarrolló la psicoterapia con la que también trabajo, llamada logoterapia, decía que el vacío existencial no es una enfermedad ni mental ni física, aunque tiene sus repercusiones ahí, sino que más bien era una especie de enfermedad del alma. Vacío existencial, entendido por esa sensación de apatía, de despertarse por la mañana y preguntarse ¿para qué? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿No? Recuerden ustedes que el enemigo de la vida no es la muerte, no, el enemigo de la vida es el dolor. Las personas que están incluso creando ideación suicida, que es justamente esta especie de crear circunstancias de cómo te vas a quitar la vida, eso se llama ideación suicida, no están buscando acabar con su vida, están buscando acabar con el dolor, con el aparente sufrimiento que les causa el hecho de transitar su día a día. ¿Me siguen? Entonces, por supuesto que de alguna forma entendemos que nuestro pasado está condicionando en gran medida lo que nos pasa actualmente. También te está afectando en el área del trabajo, porque quizás
estás haciendo un sobreesfuerzo, quizás tienes un constante miedo al error, o hay ciertos bloqueos que se han desarrollado por no sentirte merecedor, capaz, inteligente, bla, 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 y todas las cosas que ustedes quieran colocar en ese lugar. Por supuesto que estos patrones están afectando también a cómo entiendes las relaciones personales. Cómo entiendes las relaciones personales, porque quizás hay demasiada complacencia en tus relaciones personales, o demasiado control, o demasiada dependencia, o quizás la necesaria creación de cierta distancia en las relaciones para no sobrecargarte con el hecho de lo que significa una relación personal, porque quizás entendiste que las personas en algún momento te van a traicionar, ¿no? En algún momento las personas van a dejar de quererte, entonces es mejor poner un poco de distancia por medio. Y por supuesto, un gran dolor que vemos reflejado muchísimo en las formaciones es el tema del dinero, de esta especie de abundancia material, de una culpa inconsciente a recibir, de el autosabotaje constante, la sensación de carencia, y fíjense la palabra aprendida, carencia aprendida. ¿Sabían ustedes que inconscientemente seguimos manteniendo lealtades internas ocultas? Son lealtades, ¿no? Y quizás si yo aprendí esa carencia, hoy en día, por mantener esa lealtad, sigo con mis estándares de vida demasiado bajos, sabiendo que tengo los conocimientos, que tengo las herramientas y que tengo incluso los contactos o las posibilidades para hacer cosas diferentes en mi vida. Entonces, no olviden que estas son hay más áreas, ¿no? Pero estas serían las 4 áreas más importantes que uno debería tener bajo gestión en su vida. Porque si ustedes sienten que en estas 4 áreas están progresando, la sensación de felicidad, de verdad os digo, está garantizada. Porque si tú sientes que en tu marco de salud, en esta área tan importante de salud, tú has modificado patrones de comportamiento y dices, bueno, ahora entendí la importancia del entrenamiento físico y no hace falta que entrene todos los días, pero sí estoy yendo 2, 3 veces por semana al gimnasio, o estoy saliendo a caminar, o estoy saliendo a correr, o me he unido a un grupo de personas que salen a hacer running, o lo que sea, ¿no? Si ustedes de alguna forma han entendido que la forma de comer que ustedes desarrollaron también es una lealtad hacia el pasado. Yo soy argentino, llevo aquí en España más años que en Argentina, pero yo al oler simplemente que se está asando carne, todo mi sistema nervioso responde automáticamente, ¿no? Y empiezo a salivar. Y yo a veces me sorprendo y digo, ¿cómo es posible, ¿no?, haber aprendido algo? Claro, pero es que en Argentina, como ustedes saben, es muy habitual el tema de la carne asada, ¿no? Pero ya no voy al tipo de comida, sino la forma de comer. Bueno, por supuesto los alimentos también. Pero entonces por eso decimos, ¿cómo hago esa modificación, ese cambio de patrón, ¿no? ¿Cómo hago para en el campo del trabajo sentirme realmente suficiente? Ayer nos contaba Monse, ¿no?, que está por aquí, que ya tiene las herramientas, que tiene los recursos, que todavía tenía esa sensación de insuficiencia a la hora de estar enfrente a las personas y poder contarles algo, ¿no?, hablarles de su experiencia o guiarlas a través de un proceso de transformación, y está haciendo ese trabajo tan maravilloso, ¿no? Pero todavía hay ciertos resquicios de esa sensación de insuficiencia. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo mantenemos estas cosas? Las relaciones personales, ¿se han dado cuenta de cómo se relacionan? De cómo el factor quizás de la expectativa, aunque no lo queramos, está presente en las relaciones. Y es algo que destruye por completo las relaciones, las expectativas del otro, de cómo debería comportarse el otro, de lo que el otro debería hacer. Hay una frase muy hermosa que dice, bueno, esto es decir, uno quiere que la gente le trate como uno quiere ser tratado. No, error. Trata a la gente como ellos quieren que les traten, no como te gustaría que te traten a ti.
Lo digo porque ese cambio de concepto, que quizás hemos tenido muchos años, ¿no? Porque esa frase tan típica de trata a los demás como te gustaría que te tratasen, la hemos adoptado sin cuestionarla. Y yo en este contexto les digo, no trates a las personas como te gustaría que te traten. Trata a las personas como les gustaría a ellos ser tratados. Porque eso exige que salgas de ti, que te coloques en los filtros perceptivos de otra persona, que entiendas sus circunstancias y que entiendas que quizás para él o para ella la forma de relacionarse es diferente. Porque tú quieres cercanía, pero no entiendes que la otra persona necesita cierto distanciamiento. Y eso es duro, y eso es difícil, pero eso también es un trabajo de responsabilidad, ¿no? Y esta es una palabra que creemos preciosa, hermosa, que activa en nosotros la acción, ¿no? La responsabilidad, responsabilidad, ¿no? Fijaros que cuando habláis de libertad, cualquier tipo de libertad que se os venga a la mente, no dejéis nunca fuera la responsabilidad. Cuando habléis de libertad, ya sea libertad emocional, ya sea libertad económica, tener siempre en cuenta que la libertad sin la responsabilidad se convierte en libertinaje. La libertad debe ir acompañada de responsabilidad. Porque cuando la libertad va acompañada de responsabilidad, es ahí donde tú dices, mira, qué interesante esto. Primero busco entender para luego yo ser entendido, que es una base fundamental para cualquier tipo de liderazgo que se precie. Primero busco entender, luego ser entendido. Y no, generalmente hacemos lo contrario, ¿sí? No nos hagamos trampas al solitario. Queremos que nos entiendan a nosotros. Y luego, si hace falta, si caso, quizás puedo entenderte a ti. Pero ustedes, que están en un contexto como este, deben entender que son de por sí la persona que debe asumir la responsabilidad más grande del sistema en el que se mueven. ¿Por qué? Porque, bueno, pues que están en estos contextos, tienen el deseo, tienen entonces no esperen que los demás hagan el curso, que entiendan cómo se desarrollan la comunicación interpersonal. No, ustedes son esa persona. Entonces ustedes buscan primero entender para luego ser entendido. Por supuesto, con el tema del dinero, y ya sabemos que esto acarrea mucha dificultad, porque aquí hay siempre una situación de autosabotaje, hay una situación de sentirse constantemente con una especie de carencia o sensación de insuficiencia. Bueno, también tiene mucho que ver con cómo todo eso ha quedado en el pasado. Pero ustedes creo que están en el punto de saberlo no basta. No, saberlo no es suficiente. Tener la información no es lo mismo que tener los resultados, ¿sí o no? Ya habéis leído libros, ya habéis escuchado podcasts, ya habéis entendido un montón de cosas, pero entender el patrón no significa haberlo transformado. Entre saber y ser capaz de cambiar, por supuesto que hay un puente entre simplemente saber algo, como le pasó a un alumno que tuvimos llamado Ángel, en el que su padre solía decirles, fíjense qué frases, nosotros feos pero honrados. Una frase que escuchó muchas veces siendo un niño, nosotros feos pero honrados. Feos pero honrados. La cuestión es que esa frase se le quedó tan instalada en su mente inconsciente que luego esta sensación de insuficiencia sobre su autoimagen era tan fuerte que de adulto comenzó a desencadenar un comportamiento muy nocivo en cuanto a su propia autoimagen, ¿no? Hubo que hacer un trabajo muy profundo de reprogramación interna para que entendiera que su modelo del mundo no era la realidad, porque es una cosa que la gente muchas veces no termina de comprender. Nosotros, y quedaros con esto, no estamos experimentando la vida, experimentamos el enfoque que tenemos de la vida. Y ese enfoque que tenemos de la vida tiene que ver con todos estos marcos perceptivos que aprendimos en nuestra infancia. Entonces, hoy en día, si vosotros no estáis consiguiendo los resultados que ansiáis en algún área de vuestra vida, daros cuenta que eso es tan solo un eco, que eso es un reflejo,
no de la realidad, de nuestro modelo de la realidad, de nuestra percepción. Con lo cual, el trabajo más importante que necesitamos hacer para tomar acción es enriquecer nuestros modelos del mundo, nuestros mapas mentales. Y preguntas, ¿cómo se hace en eso? ¿Cómo se hace eso? Pues evidentemente eso se hace a través de entrenamiento, de información y de experiencia, que es la palabra. Experiencia. ¿Por qué de experiencia? Bueno, porque una creencia es el pobre sustituto de una experiencia. Una creencia que tú albergues acerca de ti, en la que tú internamente no te crees suficiente como para poder, vamos a poner un contexto bastante amplificado, hablar en público, ¿vale? La creencia de que tú no eres bueno para hablar en público va a hacer que tú evites la experiencia que te exponga a hablar en público constantemente. ¿Y sabes qué? Si quieres soluciones mágicas, no deberías estar aquí. Aquí no damos soluciones mágicas. Aquí te presentamos una forma, un modelo, un paso a paso de cómo comenzar a desencadenar una profunda transformación en tu vida. Pero esa profunda transformación hace inevitable que tengas que despedirte de partes de ti, que tengas que entender que cierta forma ya ha sido disfuncional. Y en un momento uno tiene que decir hasta aquí. Este es mi punto final, ¿no? Voy a dejar de ser esa víctima, voy a dejar de ser esa persona complaciente todo el tiempo que sobrecarga la relación con cumplidos. Voy a dejar de ser la persona rebelde y que va todo el tiempo en contra de las cosas. Ahora, entender que todo lo que hemos hablado tiene un marco de utilidad dependiendo del contexto específico. Por supuesto que uno debería, en ciertos contextos, ser complaciente. Por supuesto que uno debería, en ciertos contextos, ser un rebelde e ir en contra de ciertas normas establecidas. Pero aquí hay gente inteligente. Ustedes ya son adultos. Ustedes ya saben que una cosa es un contexto específico en el que tú conscientemente te mueves con ese patrón y otra cosa es que ese patrón haya generalizado toda tu vida. Y si ha generalizado toda tu vida, ahí tenemos el problema. Porque de repente dices, madre mía, me he vuelto esta persona complaciente no solamente con mi relación de pareja, también en mi trabajo, también con mis hijos. Y entonces estoy todo el tiempo regresando una y otra vez a los mismos resultados. No porque la vida esté en contra de mí. Y quedaros con esto. Es duro, yo lo sé, pero les aseguro que es mucho más duro no tener este concepto en tu mente. La vida no es justa. Supéralo. No esperes que la vida sea justa contigo porque tú eres una buena persona, porque tú haces el bien, porque bla, bla, bla. No, porque la vida te va a presentar situaciones que te van a doblegar. Te va a presentar situaciones en las que quizás vas a tener que transitar por un dolor profundo. A mí me angustia mucho pensar que, por ejemplo, los adolescentes están creyendo que el mundo es Instagram. El mundo no es Instagram. La vida no es Instagram. La vida contiene dolor. La vida contiene frustración. La vida contiene culpabilidad. La vida contiene, sin duda, enfermedad. La vida contiene muerte. Pero no la muerte nuestra, evidentemente, sino que seres queridos que tenemos alrededor, pues tengan que transitar ese proceso de muerte. Y cuando eso llegue, es mucho mejor tener este tipo de conocimiento, es mucho mejor tener el concepto y que no solamente lo integres, sino que en algún momento, cuando alguien se victimice o te hable acerca de los terribles problemas que tiene en su vida, tú le escuches, por supuesto que empatices con la persona, pero luego le mires a los ojos y le digas, bueno, pero recuerda, la vida no es justa, supéralo. ¿Cuál es el primer paso que tendrías que dar para salir de este estancamiento? ¿Qué es lo que podrías hacer ahora mismo para dejar de estar dentro de ese aparente? Porque
lo que está pasando, está pasando entre esta oreja y esta oreja, que quizás es el concepto más complicado que nos toca explicarle a los alumnos. Porque confunden la realidad que viven con lo que pasa dentro de su conciencia. Pero la realidad es la conciencia. Finalmente, si tú cultivas estados emocionales constantes de agradecimiento, de entusiasmo, de conexión, si tú cultivas esos estados emocionales, tu vida es una especie de extensión de eso. ¿Por qué? Pues básicamente porque la calidad de tu vida es la calidad de donde vives emocionalmente. La calidad de tu vida es la calidad de donde vives emocionalmente. Entonces, no deberías cultivar todo el tiempo un estado de estrés, de ansiedad, de frustración. No deberías estar coqueteando todo el tiempo con la apatía, con el victimismo. No deberías estar coqueteando todo el tiempo con ser el solucionador de los problemas de todo el mundo, con cargar la culpa que no te pertenece. Oigan, estamos hablando de algo serio, pero no hace falta abordarlo seriamente. Sonríanme un poco, por favor, porque ya me están preocupando, parece que estamos aquí. Estamos hablando de algo serio, claro que sí, pero no hace falta abordarlo seriamente. Y creo que cuando tenemos la posibilidad de mirarnos desde fuera, ¿no? Mirarnos desde fuera, como si fuéramos esa mosca en la pared, y mirásemos a esta persona que está aquí sufriendo por todas las cosas que nos pasan, la mosca diría, Dios mío, cómo se nota que este no es mosca, ¿no? Que en cualquier momento, en cualquier momento, ay, Dios mío. Bueno, hablando de moscas, es curioso, ¿no? Pero ¿ustedes han visto alguna abeja intentar convencer a una mosca de que la miel es mejor que la mierda? Bueno, ahí se los dejo. Ahí les dejo la reflexión. Simplemente, ay, Dios mío, qué bien. Vamos a seguir avanzando porque quiero hablarles acerca de cómo crear esto, ¿no? Bueno, el cambio real ocurre cuando trabajas en la experiencia interna. Esto es así. No es que no hay que cambiar las cosas ahí fuera, hay que cambiar tu software mental. No basta con intentar hacerlo mejor, necesitas aprender a intervenir en tus creencias, en tu sistema de creencias profundamente. Necesitas aprender a modificar tus estados emocionales, necesitas trabajar en tu lenguaje interno, necesitas crear una nueva percepción acerca de ti, tus posibilidades, necesitas, por supuesto, y este sería casi el punto determinante de todo, necesitas construir una nueva identidad. Porque lo que no es importante tanto lo que haces o cómo lo haces, lo más importante es desde dónde lo haces. ¿Quién eres tú para hacer eso? Y eso no es algo que te otorga la gente ahí fuera, es algo que tú necesitas otorgarte a ti mismo primero, como una responsabilidad de decir, voy a reconstruir esta identidad, ¿no? Y ahí es donde la programación neurolingüística y la PNL aportan un valor incalculable y real, ¿no? Por eso creamos la experiencia que muchos de los que están aquí ya conocen porque la han transitado, que es una experiencia inmersiva, que es la certificación internacional en PNL y neurohipnosis, que está orientada para que puedas entender tus patrones internos con profundidad, intervenir en estados y creencias, transformar tu conocimiento interno, aplicar herramientas reales contigo y con otras personas, porque lo que aprendes en la certificación no únicamente lo transitas tú, no, aprendes el paso a paso para poder realizar eso luego ahí fuera con otras personas. Esto no es solo información, es entrenamiento, es práctica y es experiencia, pero sobre todo es práctica, porque ya lo dice John Grinder, uno de sus co-creadores con quien me formé. John dice, la PNL es práctica, es un conjunto de habilidades, herramientas y técnicas para pensar y actuar de forma efectiva en el mundo. El propósito de la PNL es crear opciones en las personas, ¿no? Y el hecho de poder haber creado esta experiencia que llamamos certificación internacional en PNL y neurohipnosis, que llevamos a diferentes partes del mundo,
es algo que nos llena de orgullo. ¿Y qué es lo que básicamente pasa aquí? Bueno, son 4 días intensivos de entrenamiento presencial, por supuesto, es una experiencia inmersiva, práctica y transformadora. Al finalizar, recibes tu certificación como practitioner en programación neurolingüística y te avala para poder aplicar las técnicas que has aprendido ahí fuera de forma profesional. ¿Qué te vas a llevar en la formación, básicamente, ¿no? Si tomas la decisión, si en algún momento dices, quizás esto es para mí, quiero abordar cómo sería esta experiencia de tener la certificación en PNL. Bueno, una mayor claridad mental y emocional, herramientas, por supuesto, para transformar hábitos, patrones y sobre todo creencias, más seguridad en tu comunicación y toma de decisiones, técnicas aplicables a tu vida y, por supuesto, si acompañas a otros en procesos, también te vas a llevar esas técnicas para poder aportarlas profesionalmente. Esta formación es para ti, únicamente es para ti, si quieres transformar patrones profundos, no solo motivarte, no solo motivación. O sea, no es una formación para venir a saltar y motivarse, sino que es para reflexionar y hacer un trabajo profundo con tu sistema de creencias, ¿no? Si acompañas personas y quieres empezar a hacerlo, también es importante para ti, porque recuerda, la programación neurolingüística es lo que utilizan los grandes coaches del mundo, como el caso de Tony Robbins, que quizás es el caso más conocido, pero todas las personas que tienen grandes resultados trabajan con programación neurolingüística. Y si buscas herramientas prácticas, no solo teoría, también es para ti. Y si estás listo para revisar tu identidad, tus creencias y comportamientos y someterte realmente a un trabajo profundo. Esto no solamente es para ti, esto es para todo el mundo. He visto que realmente esto funciona y de una manera excepcional. Y a la cuenta de 3 vas a expandir esto más, vas a expandirlo más. Expande. Para mí ha sido una transformación total. Desde la mente, creencias limitantes, romper patrones, cambio total de mentalidad. La certificación de Sebastián Darpa es una experiencia increíble, que hay que vivirla, hay que pasarla, hay que experimentarla para poder compartirla, porque es 100% vivencial. Eso es. Sebastián Darpa es un maestro. Sebastián Darpa acompaña, Sebastián es amor, es sabiduría. Y la forma de comunicar es excelencia, es única. Sebastián es un fiel comunicador. No solamente en un área profesional, cambia tu vida. De verdad que yo estoy súper agradecido con Sebastián por tener la oportunidad de estar aquí entrenándome con él en la certificación de PNL. Esta es una certificación que hay que vivirla, no hay que recomendarla. ¿Te conecta o no te conecta? La recomiendo al 100%, pero creo que tienen que venir a experimentarlos y que ya sean ustedes mismos quienes decidan si ha valido la pena o no. Pero para mí la ha valido al 100%. Por suerte tenemos muchísimos testimonios como este que no solamente están aquí, sino también están en Google y personas que están ahora mismo con nosotros y pueden ratificar esto mismo que vais a escuchar. Hola, mi nombre es Cristal. Hola, soy Miriam. Soy Andrés. Esta experiencia ha significado para mí una transformación. Esta experiencia es inigualable. Y ha sido increíble vivir esto y sobre todo en Cancún. He aprendido muchísimas cosas que me llevo para Madrid. Y ha sido un reto muy bonito para mí. Esta experiencia ha significado para mí sin duda un antes y un después en mi vida. Es una herramienta poderosa para ampliar la conciencia y empezar a trabajar desde tu yo. Ha sido transformadora, sanadora. Pero más que la información son las vivencias, es la experiencia, es el conocimiento llevado a la práctica. El que no haya venido a vivir esta experiencia se está perdiendo de algo grande. Todo esto ha sido un mar de emociones, el conocer a nuevas personas, conocer nuevas técnicas para implementarlas en mis sesiones de coaching y en mi vida profesional. Ha sido fascinante. Alguna vez me sentí perdido, pero gracias a esta experiencia he vuelto a conectar conmigo mismo. Mi hogar siempre estuvo ahí y hoy, gracias al Practitioner en PNL, he regresado a mi hogar. Esto no puede quedarse aquí, esto tengo que compartirlo con el mundo y con toda esa gente que quiera crecer
y transformarse. Gracias, Sebastián, porque definitivamente tú transformas vidas. Esa parte de reconexión conmigo mismo. Mostrar la vulnerabilidad que yo puedo ser sin perder el ser que soy. Gracias de corazón. Muy bien, y hay algo que quiero enfatizar y es el hecho de que nuestro entorno dicta nuestro estándar. Y creo que haríamos muy bien en entender que los entornos que nosotros frecuentamos están ratificando esa antigua identidad o lo contrario, están dando forma a la nueva identidad. Por eso es importante entender que no es posible reescribir tu historia en el mismo lugar donde la escribiste. Por eso todo viaje del héroe que se precie necesita justamente de un viaje que no hace falta que sea un viaje físico. El viaje es toda una aventura y a veces sucede a través de una experiencia como esta. Esta es una inmersión total, es una desconexión del ruido externo, un entorno diseñado quirúrgicamente para expandir tu nueva identidad. Inmersión, foco, práctica constante y nuevo contexto interno y externo también para ustedes. Próximamente, por si hay alguien que esté aquí y esté coqueteando con la idea de unirse a nosotros en la certificación internacional de PNL, justamente como una especie de comienzo a la modificación, recuerden esto, quiero ser muy ético con ustedes, esta no es la solución y la panacea y nada de eso. Esto es un comienzo. Pero todo gran viaje de descubrimiento comienza con un primer paso. Quizás para ti puede ser unirte a Cancún próximamente del 30 de abril al 3 de mayo. Nos quedan las últimas plazas para la experiencia de Cancún. Es maravilloso, porque al final en Cancún se une también ese entorno que mezcla el mar y la selva, y esa energía y ese clima tan hermoso es muy propicio y te saca de tu entorno. Bueno, pues es maravilloso en Cancún. Últimas plazas disponibles para Cancún por si quieres unirte. Luego tenemos en España, atención para toda la gente que esté en España o para aquellos que estén fuera y digan, ¿por qué no? ¿Por qué no la posibilidad de descubrir la ciudad? Sevilla, qué ciudad más hermosa, ¿eh? A todos los que estamos en España nos encanta Sevilla, nos encanta su gente, nos encanta su energía, nos encanta su clima. Del 4 al 7 de junio puedes unirte a la certificación internacional en PNL y neurohipnosis en Sevilla. Y si no, te queda la alternativa de Zaragoza. Zaragoza, donde se goza. Para los que saben, Zaragoza es una ciudad también preciosa, llena de historia, llena de arte. Y del 2 al 5 de julio tenemos próximamente la certificación internacional para vivirla allí. ¿Qué incluye tu inscripción? Bueno, la certificación internacional presencial, por supuesto, material de apoyo y recursos complementarios. Vas a recibir también audios de neurohipnosis, grabaciones de la certificación y acceso a una red de personas comprometidas con su trabajo de transformación. ¿Bonus especiales? Por supuesto que sí, porque no es solamente la experiencia, digamos, presencial y el material que recibes allí, sino también vas a recibir audios de neurohipnosis, checklist de implementación, material de referencia complementario y acceso extendido al contenido que está grabado y que estamos grabando continuamente para crear realmente un material muy, muy potente para todas las personas que se puedan y se quieran unir. La inversión final es de $1.297 o euros, dependiendo de dónde estés. Esta es la inversión que tiene esta experiencia de transformación. Pero la promoción del día de hoy, y esto es muy importante, solo $997 o euros. Y de verdad os digo, ustedes pueden pensar y hacer una introspección sobre esto, ¿no? Lo más caro que estamos pagando en esta vida es por la información y la experiencia que todavía no tenemos. Y yo les puedo asegurar una cosa. Esto te va a dar un empaque, te va a dar un soporte, te va a dar una experiencia vital hermosa a un precio muy reducido. Únicamente apartas tu lugar con $200 y de esa manera
puedes ya unirte a la certificación. La garantía que ofrecemos es incondicional. Nosotros vamos a asumir todo el riesgo para que tú prácticamente no tengas que hacerlo. ¿Qué significa esto? Significa que si no experimentas la transformación que deseas, básicamente te devolvemos tu dinero. Sin letra pequeña, no hay riesgo. Si llega el último día y tú dices, no, realmente no es lo que yo quería, esto no es para mí, entonces te devolvemos tu dinero. Transformas tu vida o te devolvemos tu inversión. No pierdes. Tú ganas en ambos escenarios. ¿Por qué decidir hacerlo ahora? Y esto es importante. Bueno, las plazas para Cancún están muy limitadas ya. La limitación es real porque es una limitación física. Esto es una formación presencial. Si no se pueden poner más sillas de las que entran en la sala, ¿no? Bueno, esta condición es solo para hoy, la que ofrecemos del 997, y porque postergar no transforma absolutamente nada. Pero además, si reservas tu plaza en las próximas 24 horas, te vamos a hacer un regalo muy especial. El regalo contiene un audio exclusivo de neurohipnosis que está dirigido a crear abundancia en tu vida. Es un audio con mi voz, en el que yo te voy guiando justamente para crear una reprogramación en el campo de la abundancia. Y también vamos a incluir en tu regalo para las próximas 24 horas un PDF llamado La Página Milagrosa, que es un trabajo realizado por Dalian Amen. Es un psicólogo muy, muy reconocido, que es un protocolo para alcanzar la vida que anhelas. Una serie de paso a paso que debes implementar en tu vida diaria para crear la vida que anhelas. Un material muy, muy útil. Y por supuesto también vamos a incorporar este otro PDF que veis aquí, que es bueno, los 5 libros clave para multiplicar tu patrimonio social y económico. Es una recomendación de Richard Branson. Son 5 libros condensados con su información más importante que te vamos a enviar como regalo si te unes en las próximas 24 horas a la certificación, ya sea en Cancún, ya sea en Sevilla, ya sea en Zaragoza. Pero hay más, y esto no lo sabe ni Carmen, tampoco lo sabe Andrea, y les voy a volver locas con esto. Aquellos que reserven en la próxima media hora, porque si estás decidido y dices, lo quiero hacer en la próxima media hora, sabes que vas a recibir, y esto me va a dar mucho trabajo, me va a dar mucho trabajo, pero lo voy a hacer encantado, porque es algo que me encanta por el efecto que esto tiene, ¿no? Bueno, pues si reservas en la próxima media hora, quiero que reclames tu audio de neurohipnosis personalizado. ¿Qué significa personalizado? Que te vamos a enviar un cuestionario para que pongas tu nombre, lo que quieres trabajar, y yo personalmente voy a dedicar mi tiempo a grabarte ese audio para que te lo coloques cada mañana o cada noche y pueda ese audio hacer un trabajo de reprogramación profunda. Es algo muy hermoso. Y es algo que únicamente vamos a poder enviar a las personas que realmente estén comprometidas y digan, sí, lo quiero hacer, y si lo haces en la próxima media hora, quiero que le digas le tengo que decir yo primero a Carmen y a Andrea, porque me van a matar, de que he prometido esto y en los próximos días me pondré a trabajar en ello para hacerte un audio realmente bonito, personalizado, y que sea el comienzo más hermoso que puedes tener en la experiencia con la PNL en la neurohipnosis. Bueno, es una oportunidad. El valor total son más de $3,000 entre todo el material que te entregamos, la experiencia, sin duda. Y la promoción de hoy lo adquieres únicamente con $997 o euros. El intercambio es desigual a tu favor. Es irracional, decir que no a esto, porque es una propuesta realmente hermosa. Pero además, digo, como hay gente aquí, ¿para qué lo voy a decir yo, no? Si hay gente aquí que lo puede decir improvisadamente. A ver, vamos a ver quién tenemos por aquí. Pau López, que además hace muy poquito estuvo con nosotros. Pau López, oye, Pau, tú que estuviste hace días, ¿no? En Madrid, la certificación. Hace poquitos días. Hace poquitos días, ¿no? ¿Cómo definirías tú tu experiencia con la certificación? ¿Cómo la definirías tú? Que te he escogido aquí un poco al azar y imprevisto, no lo tenías preparado, pero creo que tienes los recursos para poder contar tu experiencia. Creo que uno va con mucha expectativa, y todas las expectativas que uno lleva
quedan detrás, quedan en el pasado y se vive una transformación tan fuerte, tan maravillosa, tan vinculada con todo el grupo, emociones, alegría, angustia. Es un movimiento tan fuerte, tan importante, tan transformador que no tenía nada que ver con lo que uno iba pensando y uno sale como, no sé, no encuentro la palabra, es como, es todo. Uno sale renovado, transformado, eh, con amigos con los cuales te sigues escribiendo, sigues hablando, te sigues formando, sigues escuchando sus vidas. Nada, sabe Sebastián que para mí fue maravilloso, que fue increíble, que me emocioné millones de veces y que sos un grande. Para mí sos increíble, sos Gracias. muy increíble. Gracias, qué lindo, gracias, es Lo hermoso. único que puedo decir es que no se lo pierdan, que no pierdan esta oportunidad que la vida les da. Sí, miren, es y además mágico. yo sé, y sé que la gran mayoría de ustedes que está aquí no tendrían ninguna dificultad para hacer para tener la experiencia, ¿no? Quizás ahora mismo es cómo organizo mi tiempo, cómo organizo la parte económica, pero de verdad os digo, chicos, nunca nos ha pasado, jamás nos ha pasado, y espero que sigamos teniendo este récord, ¿no? De que alguien quedara totalmente desconforme con la experiencia. Más que nada porque aquí online es muy difícil transmitir lo que realmente podemos vivir presencialmente, ¿no? Cómo creamos ese vínculo, cómo comenzamos a hacer un trabajo profundo, cómo los ejercicios van creando una modificación interna en ti. Al final hay algo que pasa y hay algo que tienes que asumir si estás pensando en ir. No hay vuelta atrás, no hay viaje de vuelta, si no vuelves a ninguna parte, pero no vuelves a ninguna parte porque no eres la misma persona, ¿no? Y creo que aquí hay varios de ustedes que pueden ratificarlo, ¿no? Tengo, por ejemplo, tengo Javi López, que Javi además estuvo con nosotros en Zaragoza, ¿no? Y está trabajando en su marca personal. Javi, ¿cómo definirías tú la experiencia? ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Sí. Bueno, para mí Sebastián, puedo decir que Sebastián para mí se ha convertido en parte de mi familia, es como mi amigo. Yo era una persona que tenía con muchos miedos, mucha incertidumbre. Gracias a Sebastián pude hacer mi primera ponencia. Gracias a Sebastián fui a Costa Rica y hice mi mezcla en bachata con programación neurolingüística. Es decir, yo he estado con varios formadores de programación neurolingüística y la primera vez que conocí a Sebastián, porque a Sebastián he estado con él en 4 cursos, y voy a por el 5º cuando abra cualquier cosa por ahí, porque tengo el practitioner, tengo el máster, 2 cursos que hizo también de fines de semana. Y una cosa que me sorprendió de Sebastián es su manera de comunicar. La programación neurolingüística, una cosa que me gusta de Sebastián, que la programación neurolingüística es buena y una persona sabe de alguna manera comunicarlo, ¿no? Entonces Sebastián te lo comunica de manera, encima se ha creado con los 2 formadores, con los 2 creadores de la programación neurolingüística, y te da las bases, te da lo mejor de cada uno para que tú lo puedas implementar en tu día a día y que tú lo puedes implementar como yo, ayudando a otras personas, que eso es lo más grande del mundo. Era una cosita que me costaba, la manera de exponerme hacia una cámara, de hacer ponencias, de mostrarme al público, y claro, es que Sebastián tiene el grupo de herramientas para tú poder conseguir aquello que quieres. Yo estoy muy agradecido a Sebastián porque yo quería formarme con otra persona que no era Sebastián, pero cuando lo conocí, su mirada, su manera de interactuar, además es muy importante la imagen de la persona que te enseña las cosas, y la comunicación de Sebastián te penetra y te llena, ¿no? Digamos de que de alguna manera Sebastián se define a sí mismo como el que enciende esa llama que tú tienes dentro. Yo pienso que es algo súper hermoso lo que hace Sebastián con la gente. Gracias, hermano, gracias. Os animo a que podáis formaros con Sebastián, porque yo me he formado con varios y nadie conozco como Sebastián. Así que gracias, Sebastián. Gracias, amigo. Es precioso para mí poder escucharte. Y yo digo una cosa, Es decir, nosotros no cambiamos la vida de la gente, nosotros aportamos recursos muy valiosos para que tengan la posibilidad de crear esa transformación. Damos agua, pero no podemos dar sed.
La sed depende de cada uno de ustedes. La sed es el entusiasmo, es las ganas, es la actitud, es el decir sí de corazón a la gran aventura de mi vida. Es el hecho de romper cualquier tipo de idea contraria que te lleve a no puedo, no soy capaz, no tengo el dinero. Miren, chicos, vamos a ser claros con esto. Todos tenemos el tiempo y todos tenemos el dinero para lo que realmente tenemos ganas de hacer. Si realmente quieres crear un cambio en tu vida, tienes la posibilidad de hacerlo, por supuesto que sí. Y puedes hablar tanto con Carmen, puedes hablar con Andrea, y ahora enviaremos el link aquí para que puedas ir directamente a ver la información. Sí, Giselle, ¿quería comentar algo? Hola Sebastián, un gusto saludarte. Hola, bueno, de hecho, Giselle, trabajamos con ella en Miami. ¿Cómo estás, hermosa? Bien, bien, y feliz de coincidir hoy con ustedes. Fíjate que yo levanté la mano y que me permitieras compartir porque yo hice la certificación contigo en Miami de Practitioner, el máster en Cancún, y lamento honestamente no tener la posibilidad de volver a viajar a Cancún para repetirla y compartir esos espacios porque cada uno ha sido muy transformador y estoy muy agradecida de eso. Y mi mensaje es, aquí todos somos adultos y todos tenemos hijos, hermanos y familia. Y la experiencia de lo que yo viví contigo en esas certificaciones, mis resultados han sido en mis hijos, en las elecciones que mis hijos toman, en las decisiones que mis hijos toman. Y yo creo que somos la percepción interna, somos guías de esas personas que más queremos, ¿no? Y no es solamente un regalo o una transformación para uno, es también para los que más amamos. Sí, qué bonito esto que dices, porque es una cosa de la que no habíamos hablado, ¿no? De que no es solo lo que pasa en ti, sino cómo eso termina repercutiendo en tu entorno más cercano, ¿no? Cómo afecta a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, cómo de alguna forma te vuelves más flexible ante eso, ¿no? Bueno, teníamos, Sandra, ¿quieres comentar algo? Última intervención, que luego quiero compartir el enlace para que la gente que está pidiéndolo lo pueda tener. Sí, dime, Sandra. Vale, Hola. gracias, Sebastián, qué gusto Hola. verte y a los demás. Igualmente. Pues te comento y te lo doy aquí como primicia, Sí. que ya me atreví a hacer mi primer taller Wow. acompañándome con tus recursos, y en un día el taller está para 20 personas y en el primer día, que fue la semana pasada, el viernes, ya tengo 10 personas inscritas. Sin Wow. tener el lugar. Maravilloso. Esos son. Lo veo pasado mañana y es algo que yo quise hacer muchas veces, pero siento que contigo he tenido la estructura para coordinarlo, para hacerlo, para saber comunicar de la manera que yo quería transmitirle a las personas que yo contactaba o que estaban en mi vida. Y contigo yo creo que eso fue lo que adquirí, el gran poder de saber estructurar lo que yo quería transmitir, de cómo Wow. transmitirlo, cómo hacerlo. Y yo estoy totalmente agradecida y apenas es el impulso pequeño, porque voy al máster también, entonces súper recomendado. Sí, gracias, qué bonito. Y ven lo que le decía yo al principio, si tú ayudas a mucha gente a conseguir lo que quieren, ¿cómo ellos no van a querer lo mejor para nosotros y lo mejor también para todos aquellos que están deseando entrar en la experiencia? Y eso es hermoso. Gracias por compartirlo, porque además esto ha sido muy improvisado, no estaba pensado. Luego Carmen y Andrea me matan porque les vuelvo locas con las cosas. Las plazas son limitadas, chicos, esto es cierto, es una cuestión física. Y básicamente, bueno, el mensaje final es una decisión, ¿no? El abismo está detrás, la luz está delante de ti, el momento de cruzar el umbral, ¿no? Que es un término que me encanta, porque cuando tú cruzas el umbral, sabes que estás más lejos que nunca de tu antigua identidad, ¿no? Y es el comienzo de tu nueva forma de estar en el mundo. Y por supuesto que esto es el comienzo, no es el final, es el comienzo de cosas maravillosas que pueden comenzar a pasar en tu vida. Y yo os aseguro una cosa, si vienes vas a amar la programación neurolingüística tanto
tanto como yo la amé cuando la descubrí y por tantas cosas que hizo conmigo en mi vida, tanto personal como profesional, y me evitó un enorme sufrimiento inútil en muchas áreas de mi vida. Así que Andrea ya ha enviado seguramente el enlace al grupo para que puedas ver las próximas experiencias, para que te inscribas. Recuerda que si te inscribes en esta media hora, te haré yo, me tomaré el trabajo para hacerte un audio personalizado y en las 24 horas vas a acceder a esos regalos también que te hemos prometido. Pero finalmente les digo, chicos, chicas, la vida va de decisiones, la vida va de dar el paso, de hacer las cosas, ¿no? Y ustedes lo saben porque lo han vivido en diferentes áreas de su vida. Quizás en momentos horrorosos tuvieron que dar el paso a hacer algo incómodo, adentrarse en ese espacio diferente, pero eso fue necesario y les permitió el hecho de una nueva mirada sobre las posibilidades de su vida. Y ahora estamos otra vez ante ese umbral, ¿no? De dar un paso más allá. La aventura es maravillosa, conoces gente de diferentes partes, se crea una comunidad muy bonita, el trabajo hace que haya momentos de risa, haya momentos de llanto, haya momentos de todo tipo, ¿no? Pasamos por diferentes estados emocionales. Te cuento un montón de historias porque ya saben que los que me han acompañado en las certificaciones saben que las historias forman parte esencial de lo que hacemos y porque forman parte de mí. Las historias están totalmente instaladas en mi mente inconsciente y surgen de una manera muy natural y acompañan diferentes momentos de la experiencia que vivimos. También haremos algunas meditaciones con neurohipnosis, que es algo que estoy implementando ahora último y está funcionando muy bien. Las haremos allí presencialmente. Vente a Cancún, vente a Sevilla o vente a Zaragoza. Muy bien, a partir de ahora voy a responder cualquier tipo de pregunta o duda que les surja. Tenemos un ratito para compartir. Y si tienen alguna duda, pregunta, algo que queráis comentar, ahora es el momento para poder hacerlo. No sé si, Andrea, querías comentar algo, que estás ahí, necesitas que diga algo, me he olvidado de algo, me he dejado algo, Andrea. No, por lo menos estoy atendiendo ya las consultas, así que todos quieren el audio personalizado, así que... Ay, no me digas. No sé si es una buena noticia o una mala noticia, porque luego es trabajo para mí, pero bueno, sabiendo que van a venir ustedes a la experiencia, lo voy a hacer con mucho amor. Bien, ¿alguien que quiera comentar alguna cosa? ¿Quieran compartir algo? ¿Quieran hacer una pregunta? Lo que sea, ahora es el momento para las preguntas, para resolver cualquier tipo de duda que tengas. ¿Alguien levanta la mano o abre el micro? Si no hay preguntas, vamos a dar por finalizada la experiencia del día de hoy. Muchas gracias a todos. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay ningún tipo de comentario? Muy bien. Marco, que estás por ahí, que también es parte del equipo, ¿querías comentar algo, Marco? ¿Me he dejado algo importante que no dije? No, todo bien. Ahorita nada más están contestándote a la gente. Ok, la gente vale. muy emocionada, la gente ya está preguntando. Oh, no, wow, pero esto es Buenísimo. El principio, es el comienzo, madre mía. Cuando lleguéis allí, el primer día, el segundo día y el cuarto día os va a dar cierta sensación de nostalgia, pero el último día tenemos el gran aprendizaje. Todo lo que comienza, acaba, ¿no? A todo le llega a su final, que es una gran lección. Aldo, has levantado la mano, tienes el micrófono abierto. Coméntame, Aldo, coméntame. Buen día, buenas tardes. Pregunta, ¿en dónde va a ser la sede del evento allá en Cancún? ¿En qué lugar? En Cancún lo hacemos, fíjate, en el Hotel Resident Inn by Marriott, que es un hotel que está en la zona hotelera a 10 minutos del aeropuerto, muy cerquita del aeropuerto. El hotel tiene las instalaciones ahí perfectas para poder hacerlo, ya llevamos varias ediciones allí. De hecho, las habitaciones están completas con cocina, con nevera, con todo. Está muy bien el hotel, la verdad que sí. Así que allí lo hacemos, Aldo. Gracias a ti. Bien, ¿hay alguna pregunta o alguna cosita más que queráis saber? Pues muy bien, si no hay más nada, chicos, chicas, ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes este espacio. Ojalá que la información que hemos compartido le haya sido de utilidad y los esperamos presencialmente en esta ocasión o seguramente en el futuro. Yo sé
sé y algo me dice mi intuición que nos encontraremos, ¿no? Que al final el camino va a hacer que podamos encontrarnos y si lo puedes hacer ahora, pues hazlo ahora y si no, no olvides que aquí estamos para completar ese lugar. Un fuerte abrazo, disfruten mucho, no se porten bien, que eso es muy aburrido, pórtense un poquito mal, que también está bien. Y gracias, nos vemos próximamente. Un abrazo. Adiós. عندما ننجح وهذه دي